Se ve bien, profe, pero se ve como que separado la diapositiva. Sí, listo. Empezamos. Vamos ahora sí ya a la unidad. Vamos ya terminamos la unidad uno, que sí, que era los que nos correspondía estudiar a los elementos de dos terminales y una introducción de los semiconductores. Sí, ahora vamos ya a ingresar de lleno al mundo de los diodos, ¿de acuerdo? A los diodos. Según ustedes, me levanta la mano, por favor, según su consulta, según su organizador gráfico, ¿qué es un diodo ideal? O un diodo ideal. A ver, Dixon. Lo que me salió que un diodo ideal es un componente el cual cuando su voltaje eh, es mayor, un componente perfecto. Y asimismo también me salió que es un componente discreto, que, como se digo, permite la circulación de la corriente entre sus terminales en un determinado sentido. Ya, muchas gracias. Permite la Y ahí corriente. también Ya, dime. sale lo que está, lo que hablamos antes, los materiales tipo P y tipo N. Ya, muchas gracias, Dixon. Punto para Dixon, por favor. Ivonne, eh, ¿quién más quiere argumentar algo más sobre los... Patricia? Pasar. Cuando la corriente circula en sentido directo, es decir, el anodo al cátodo, Ya, siguiendo la ruta de la flecha del diodo. En este caso, la corriente atraviesa el diodo con mucha facilidad, compartiéndose prácticamente con un cortocircuito, profe. El diodo conduce. ya, muchas gracias. Muchas gracias, Sí, Patricia. profe. Punto para Patricia. A ver, otra persona. Baja la mano, Patricia, por favor. Víctor. Ya, el diodo ideal, por lo tanto, es un dispositivo semiconductor que no es interrumpido, sino que funciona como un conductor perfecto, inteligente, que sabe cuándo apagar y encender basada en el voltaje aplicado en su unión. Correcto. Muchas gracias, exacto. Muchas gracias, Víctor. Punto para Víctor. A ver, Julie, dime algo. Profe, podemos decir que la función del diodo ideal es controlar la dirección del flujo de la corriente, ya que la Exacto. corriente pasa por un diodo, solo puede ir en un sentido, que se llama la dirección hacia adelante. Ya, muchas Y gracias. cualquier voltaje, ya, Sí, sí, muchas gracias. ¿Y cualquier voltaje que me decías? Bueno, punto también para Julie. Eh, está muy bien, está correcto las definiciones del diodo ideal. Vamos a, vamos a ver. ¿Quién me ayuda, por favor, con la lectura? A ver, alguien más que no tenga participación. A ver, Yair. Yair, no se te escucha. A ver, ayúdame, Patrick. Un diodo ideal es un componente que presenta resistencia nula al paso de la corriente en un determinado sentido y resistencia infinita
en el sentido opuesto. Correcto, muchas gracias. Punto para Patrick. Es un componente que presenta resistencia nula al paso, ¿sí? Es decir, pero en un determinado sentido. En un solo sentido conduce, en el otro no conduce, ¿sí? Ese es un diodo ideal. Aquí tenemos, voy a activar el puntero. Aquí tenemos el símbolo del diodo ideal, ¿sí? El diodo en sí, del diodo, un símbolo, vamos a ver que es un triángulo con una flecha, perdón, una línea en su punta, ¿sí? No se vayan a confundir con la compuerta NOT, ¿sí? Recuerden, la NOT es solo una flecha con un círculo, ¿de acuerdo? ¿Sí? El diodo ideal tenemos que es una flecha con una línea que nos apunta a la dirección del sentido, ¿sí? Que prácticamente está diciendo va a conducir en ese sentido, ¿sí? Va a conducir de aquí para acá, ¿de acuerdo? Esa es la función de un diodo, ¿de acuerdo? También tiene también equivale a un switch, ¿sí? Equivale a un switch. Un switch cerrado quiere decir que está conduciendo y cuando la corriente viene en sentido contrario, choca aquí. Es decir, por eso el símbolo es como que aquí está una barrera, una puerta y solo puede conducirse de esta manera, pero en sentido contrario no va a conducir, ¿de acuerdo? Entonces la analogía más conocida es que es de un switch abierto. Cuando viene en sentido contrario, es un switch abierto, ¿sí? Esta era la gráfica del diodo ideal, ¿de acuerdo? La gráfica del diodo ideal, en donde tenemos que al diodo ideal se lo trata quiero decir que si está conduciendo, cuando está conduciendo, la corriente prácticamente es perfecta, ¿sí? Es perfecta. Y cuando no conduce, es completamente cero, ¿sí? En este sentido, es al contrario, no conduce y cuando conduce, esta es la línea, es la gráfica de un diodo ideal, ¿de acuerdo? Cuando la corriente está en este sentido, conduce. Y cuando la corriente está al revés, aquí está mal este gráfico. Cuando la corriente está al revés, pues es completamente cero, ¿sí? La corriente es cero, se opone al paso de la corriente, ¿de acuerdo? Esa es la característica de un diodo ideal. Regresemos por acá, tenía. Listo. Vamos a ver qué sucede internamente en un diodo cuando no lo polarizamos, cuando lo polarizamos inversamente y cuando lo polarizamos directamente, ¿sí? Sin polarización, un diodo, ¿qué sucede? ¿Recuerdan cuál era el otro nombre de la región de agotamiento? Levantando la mano, por favor. ¿Quién me ayuda? Mayra. 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 Perdón. Región central o depresión. Ya, bueno, punto para Mayra, también se le conoce así. A ver, Patricia. Región de agotamiento, profesor. Pero el otro nombre. Profesor, yo le hice la mano y no me paraba. A ver, Ivonne.
Región de empobrecimiento también. Correcto, exactamente. Región de empobrecimiento. Sí, baja la mano, Patricia. Región de empobrecimiento. Esta zona es la donde se concentran tanto los huecos, recuerden, con un menos se representa a los huecos y con un más representamos a los electrones sobrantes y a los electrones de más, ¿de acuerdo? A los electrones que teníamos en la unión P, en el material tipo P, ¿sí? Se unen en el centro. No es que se unen, pero se atraen, sí, se atraen resultando una región de agotamiento. No se tocan, no se llegan a unir, solo se atraen, se unen, se quedan como que hubiera una pared en el medio y se quedan ahí sin unirse. Sin polarización pasa esto, ¿sí? Solo llegan, casi se topan, pero no logran toparse. ¿De acuerdo? Entonces, es decir, un diodo sin polarizar. Es no hace nada. ¿De acuerdo? Vamos a avancemos. A ver quién me ayuda con la lectura. A ver, Yuli. Sin ninguna polarización aplicada a través de un diodo semiconductor, el flujo neto de carga en una dirección es cero. Bueno, Yuli, muchas ¿qué? gracias. No habla, pues, Yuli. Claro, gracias, Víctor. Punto para Víctor. Sin ninguna polarización aplicada, el diodo, el flujo de la carga es cero, ¿sí? No hay flujo de la carga, no hay polarización, no hay flujo. Vamos a ver qué pasa cuando polarizamos inversamente. ¿Qué pasa cuando polarizamos inversamente? ¿Sí? Cuando la polarización inversa quiere decir que la corriente va a querer pasar por el diodo. Sin embargo, al ponerse la corriente en dirección contraria, el diodo los huecos y los electrones sobrantes se van a acumular mucho más en la región central, demasiado, ¿sí? Demasiado para querer unirse, pero nunca van a llegar a unirse. Al acumularse tanto, la corriente no puede pasar, ¿sí? La corriente no puede pasar. Al acumularse demasiados huecos y demasiados electrones, la corriente no pasa, ¿de acuerdo? Esa se llama polarización inversa, ¿de acuerdo? Polarización inversa. ¿Preguntas? Miren, aquí algo importantísimo, los símbolos, los signos, ¿sí? El ánodo viene a ser el ánodo y el cátodo, ¿sí? Quiere ingresar la corriente por el cátodo y no puede, ¿sí? No va a poder porque en la región central se van a acumular demasiado los huecos y los electrones y no permite el paso, ¿sí? Por eso es que permite solo en un sentido. A ver quién me ayuda con la lectura. A ver, ahora sí ya. Hastings. Se me aloca con la mano La ahí. corriente en condiciones de polarización en inversa se llama corriente de saturación en inversa y está representado por IS. de una L, creo que una IS. y S. Listo, gracias. Sí. En la polarización inversa vamos a representar a la corriente como IS, ¿de acuerdo? Avanzamos. En polarización directa, ¿qué pasa con la región de empobrecimiento? ¿Qué pasó con la región de empobrecimiento? Disminuye, profe. Correcto, Dixon. Disminuye, está muy delgada. Miren que ya está demasiado delgada, lo cual permite atravesar. Miren, para acá ya se pasaron algunos electrones más, para acá ya están unos menos. Entonces ya atravesó la región de empobrecimiento, por lo cual el diodo empieza a conducir. ¿Sí? Entonces, miren también cómo está la polarización directa. El positivo de la fuente ingresa por el ánodo y sale por el cátodo, es decir,
la corriente está fluyendo, ¿sí? Está muy bien polarizado, empieza a fluir y la región de empobrecimiento se acorta, ¿de acuerdo? Entonces vamos recordando, vamos nuevamente con la primera imagen. Miren la región de agotamiento en sin polarización, ¿sí? Es una región de agotamiento normal, ¿sí? En polarización inversa, la región de agotamiento se ensancha, se agranda y no permite el paso del flujo de la corriente. Y en polarización directa, pues la región de empobrecimiento se adelgaza totalmente de tal manera la corriente empieza a fluir, ¿sí? Así que ya saben cómo iría la pregunta de una posible prueba. Directamente, como les pongo los tres gráficos y determine qué tipo de polarización es, directa, inversa o sin polarización. ¿Sí? ¿Preguntas, por favor? ¿No? ¿Está claro todo? Listo. Esto es todo por el día de hoy en la clase de electrónica sincrónica. Pues ahorita voy a habilitar la pruebita que les dije de los elementos de dos terminales, ¿sí? Voy a subir al aula virtual para que ustedes realicen en la otra hora asincrónica, ¿sí? Así que terminamos por el momento en la sincrónica para que puedan realizar la asincrónica, ¿de acuerdo? Van a tener van a tener las 2 horas y pues si alguien tiene inconvenientes de conexión me comunican por favor para habilitarles un poquito más tarde, pero si solo tienen inconvenientes de conexión, ¿de acuerdo? Listo, profe. Listo. Ok, profesor, Va a ser listo. muy fácil. Hasta mientras subo la prueba, por favor, revisen bien las diapositivas de elementos de dos terminales para que puedan entender y aplicar los ejemplos. ¿Está claro, Ya, chicos? copiado. Listo. Copiado. Listo. Ya, muy bien. Cambio y Quiten un fuera. ratito la camarita, por favor, para una foto grupal. Abrácense un rato ahí. Aquí, chicos. Listo. Muchas gracias.